Históricamente se ha visto a la democracia como el sistema político más evolucionado e idóneo para dirigir las naciones. Sin embargo, es un sistema sumamente imperfecto que pese a tantos años de implementación ha dejado entrever demasiadas brechas y problemas que parecieran estar en un punto muerto o de no retorno y dar muy pocas luces de mejora. Partiendo de su definición básica, la democracia es el sistema que defiende el derecho del pueblo a elegir y controlar sus gobernantes, lo cual en esencia es muy loable y representa el sistema más afín a las necesidades de una nación. Con base en lo anterior, se han establecido diversas clases de democracia, como la participativa, la representativa, la directa, etc. Y en todas ellas lo que prima son las decisiones populares. De forma concreta, lo que sugieren es que el pueblo es quien manda y toma todas las decisiones. Lo que nadie se atreve a decir abiertamente sobre la democracia es que es fácilmente manipulable y corruptible desde sus cimientos hasta la totalidad de su estructura. Hablando con mayor énfasis, en los países de Latinoamérica, el electorado en su gran mayoría vota absolutamente inducido por la manipulación de sus necesidades básicas y es muy propenso a caer víctima de prácticas demagógicas como la compra de votos, la seducción populista, la desinformación provocada por medios de comunicación oficiales e informales, fraudes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué este pueblo es tan vulnerable a la demagogia? Para este interrogante existen demasiadas respuestas concretas y otras que potencialmente pueden llegar a una conclusión adecuada. Sin embargo, el principal responsable de este fenómeno negativo es el bajo nivel educativo en Latinoamérica. El núcleo ideológico de la democracia proviene del principio donde la mayoría es la que decide. La masa es quien escoge a los gobernantes de una nación, y entre menos educada se encuentre dicha mayoría, más infausto será el resultado del ejercicio electoral. Se debe partir de que a menor educación, más ingenuidad. Y eso es lo que han aprovechado el sinfín de gobernantes que han liderado las naciones latinoamericanas. Propuestas inviables, programas de gobierno insuficientes y acomodados a las aspiraciones de minorías poderosas, asignaciones de presupuesto totalmente manipuladas e incoherentes, y muchas más cosas hacen parte del catálogo que la mayoría de candidatos a cargos públicos le ofrecen al electorado, pero sin embargo, la misma falta de educación mencionada anteriormente hace a las personas incapaces de detectar las oscuras pretensiones de quienes se convertirán en sus verdugos bajo el falso manto del liderazgo democrático. Existe un agravante a esta circunstancia y radica en la falta de voluntad del mismo pueblo para mantenerse informado. Tener conciencia social, histórica y poseer conocimientos básicos en leyes, economía, etc. Y buscar información acerca de los candidatos que se presentan para ser escogidos. Esto es un resultado claro de la gestión estatal de turno, cuyos líderes llegaron al poder precisamente gracias a esta condición de letargo educativo de la mayoría de personas, y claramente hablamos de un proceso de cultivo y cosecha de la clase dirigente tradicional, sembrar ignorancia en el pueblo para garantizar ser elegidos en las elecciones venideras. Es un truco muy viejo. El populismo como ruta al poder. Ante un pueblo desinformado e ignorante, las estrategias populistas suelen ser bastante efectivas. Identificar las necesidades fundamentales del pueblo y prometerle soluciones inmediatas bajo una empatía artificiosa genera en los electores una confianza exacerbada y vinculada al culto de la personalidad del populista de turno. Usualmente este caudillo elegido para restaurar la dignidad del pueblo termina con un triunfo arrollador en sus manos, y en el transcurso de su gobierno la decepción es muy grande, y el descontento popular parece dar luces de un despertar que realmente nunca llega. No llega porque aparte de todo existe la corrupción y el clientelismo a la orden del día. En la mayoría de elecciones democráticas conocidas se requieren bastantes influencias para llegar al poder. Un robusto sistema de contactos puede garantizar mayores ventajas, siempre y más aún si estos se encuentran ya en cargos públicos. Debido a esto, el poderío de los partidos políticos es proporcional al éxito que sus candidatos puedan tener en las elecciones. Cuando la influencia proviene de grupos económicos privados, se cuenta con mayor financiación, y esto se traduce en una campaña con mayor cobertura e impacto social. Bueno, claro que es evidente que aquellos grupos que donan, o sea, donan entre comillas dinero para alguna campaña, lo hacen a manera de inversión, y no solo para obtener un retorno económico, sino que también representación en las ramas públicas y mucho poder. Esas inversiones tienen una doble cara.
reformas tributarias, algunas decisiones de política monetaria, establecimiento del salario de los trabajadores, etcétera, etcétera. Son unas políticas públicas que usualmente han tenido un grado altísimo de injerencia de empresarios y no es precisamente debido a un papel constitucional inherente o al aporte a la sociedad y a la nación que les corresponde como ciudadanos y agrupaciones gremiales, sino que esto sencillamente es una especie de tasa interna de retorno para ellos. Ha sido porque quienes están en el poder fueron patrocinados por ellos y les deben esa lealtad y ese poder. Ya ellos lo compraron. Están simplemente cobrándolo. En este caso, tristemente, la democracia se presenta como una concubina de los poderosos. Es por esto que en la democracia se ha creado un monopolio. Es otro escenario y se presenta cuando el candidato oficialista o regente en el gobierno de turno, o bueno, más bien su partido político, con la pretensión de mantenerse en el poder, ejerce todo tipo de represión y censura ideológica a sus contendores, a la molesta oposición. Esto les otorga una clara ventaja al reducir el campo de acción y el alcance de sus rivales, logrando engañar con mayor facilidad al pueblo que en el caso de Latinoamérica, como ya lo hemos expuesto, es bastante manipulable. Además de esto, el oficialismo es bastante proclive a acudir a fraudes electorales con ayuda de las instituciones públicas que ya están bajo su control. Usualmente este tipo de demagogos también cuenta con el patrocinio de poderosos grupos económicos, y su llegada al poder no marcará el inicio de un periodo de servicio a la nación, como todo el mundo esperaría, sino que más bien es un lamentable lapso de pago de favores a sus padrinos políticos y retorno de inversión a los empresarios que manejan los hilos. Este pequeño compendio no es ni siquiera una tercera parte de todos los factores democráticos que pueden ser corrompidos, y especialmente en América Latina, el panorama general es realmente devastador, y de mantenerse así, el crecimiento económico y social cada vez será más nulo. Al final de un ejercicio reflexivo, las preguntas resultantes son las siguientes. ¿Qué se debe hacer con la democracia latinoamericana? ¿Desaparecerla? ¿E instaurar figuras gubernamentales absolutistas que garanticen un funcionamiento transparente de las instituciones? ¿O educar al pueblo para que haga un uso correcto del don sagrado de la democracia? Si somos como animales y necesitamos que por la fuerza nos lleven por el camino correcto, o de verdad hacemos ese uso de razón que el ser humano se jacta de tener y empezamos a escoger bien, a ser éticos y a vivir bajo una dignidad. Es decisión de cada quien. Por lo pronto, el mensaje es claro: nunca dejen de pensar, nunca dejen de reflexionar.